Bueno, pues este tema musical que escuchan de fondo, que comienza como comienzan todas las orquestas, oiga, con esos previos antes de la actuación, pues ese calentar de labios y demás, ¿no? Pues bueno, gente como tú y como yo, People like you and me, de Glenn Miller and his orchestra, para saludar al amigo Juan Antonio Plasencia Pérez. Juan Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, ¿cómo estamos? Bueno, bien, ¿te gustó ese comienzo, no? Te trae Sí, muchos sí, buenos recuerdos, ¿no? Oh, claro, las orquestas y las sonoridades de las orquestas es fabuloso. Bueno, Además, a mí toda la clase de música me gusta. Bueno, ¿y cuántas veces te habrás visto tú en esa tesitura, en el escenario, en el tabladillo, como decías el otro día y demás, antes de comenzar a colaborar, a unirte a otros músicos y sacar adelante las marchas y los temas, Sí, ¿no? los ensayos y todo, y lo que tú dices, en el tabladillo, que tocamos bastantes veces. Es decir, que nosotros nos preparábamos para eso, para tocar, para que la gente nos oyera. Y ese tabladillo que se ponía en la fiesta del Carmen, pues era para que las bandas allí sonaran y además sonaban bien. Sí, bueno, pues tú no sabes toda la gente que me ha dicho, oye Isidro, qué bueno la palabra que nos trajo al recuerdo Juan Antonio con respecto, porque todo el mundo dice todo el mundo dice lo que es en sí como Tabladillo. Si tú dijiste el tabladillo, pero mucha gente lo conoce por templete o kiosco de la música. Templete, nosotros le decimos el tabladillo de la fiesta del Carmen, el tabladillo. Porque claro, es que entre otras cosas hay que recordar que son tablas que se montan con una maestría tremenda, ¿no? Sí, eso es como un puzzle. Eso estaba, incluso varias veces se guardó incluso en el salón de mi casa, que era las plumas, esas plumas grandes, y después el templete, el tablado, como digo yo, que se ponía, y después se iba montando poco a poco, se ponía primera habría que abrir los agujeros en el suelo y después poner las plumas, y después en esas plumas se ponía el tablado. El tabladillo era un símbolo importante dentro de la fiesta. En cuanto veías el tabladillo y le poníamos la banderita arriba, cuando le poníamos el cucurucho arriba, ya la gente decía, ya la fiesta del Carmen está montada. Ya está montada, ¿no? Se le ponía la banderita o algo, ¿no? El cucurucho y la banderita o algo. Un cucuruchito y después la banderita arriba. Bueno, muy bien. Oye, por cierto, alguien me dijo, dile a Juan Antonio si se acuerda quiénes eran los máximos artesanos. Yo me imagino que, no sé, si eran los Siberios o quién eran los que montaban. No, Juan Alonso, que era Juan, lo decimos Juan el de la Luz, y Isidro, mi primo José Manuel y un montón de gente. No quiero nombrar muchos porque no claro, me imagino, pero los más destacados, yo me imagino que Pepe América tenía que estar metido en todo eso, porque sí, Pepe llevaba también la parte más eléctrica, pero también colaboraba en todo, ¿no? Más eléctrica, pero sobre todo, ya te digo, Juan Alonso, Isidro, toda esta gente y un montón de gente más. No quiero nombrar muchos más porque se te quedan, pero bueno, entonces, esos son los más destacados, ¿no? Jaime Llanes, que era hace muy poquito le dijimos adiós a don Jaime, Jaime, un gran puntal dentro de, ya te digo, dentro de las fiestas, pues eso era importante toda esta gente, mi primo José Manuel, un montón. No quiero nombrar mucho porque si no se me queda alguno, pero bueno, los fundamentales eran eso. Y nosotros alrededor éramos, yo me acuerdo que yo empecé de pequeño, detrás íbamos las plumitas, pues íbamos entre dos, cargábamos una plumita o algo de eso, hacíamos algo en las fiestas del Carmen. Bueno, hace unos días hablaba yo, bueno, hace un par de días, sí, más o menos, hablaba yo con, el amigo Juan Antonio, bueno, y hablaba más con su esposa porque él estaba descansando, pero le decía, dile a Juan Antonio que yo esta semana quiero hablar un poquito de cómo se celebró el Día Mundial o el Día Internacional de la Radio el domingo, el día 13, que curiosamente coincide, siempre te lo recuerdo todos los años, Juan Antonio, con el primer pleno del Ayuntamiento de la Villa de los Realejos en el año 1955, porque fue un 13 de febrero en ese primer pleno, y entonces pues claro, siempre nos llama, y entonces digo, y vamos a hablar de la radio, y vamos a hablar también si quiere, ¿no? Como no, de esos primeros momentos de andar, de esa criatura recién nacida que era la Villa de los Realejos, que bueno, ya Juan Antonio tiene recuerdos de esos primeros lances del 55 en adelante, ¿no?
los primeros races, dices tú, de la Unión. Sí, de la Unión, exacto. La Unión, ¿te acuerdas? Incluso se pusieron pintadas por las calles, Unión no. Sí. Había gente, Unino, me acuerdo que decíamos nosotros, Unino no. Decía Unión no. Sí. Entonces hubo gente que no estuvo de acuerdo con la Unión. Y entonces, ya te digo, hubo pintadas en esa época. Ver unas pintadas en la calle era algo que alarmaba a la gente, que no era normal. Hoy en día ves tú que se ponen pintadas y cosas de esas y lo tomas con normalidad, pero en aquel entonces decía uno, mira... ¿Y dónde se pusieron? ¿Te acuerdas, Juan Antonio, en qué sitio se pintaron? Pues en la zona de abajo, no me acuerdo, así concreto, porque son cosas que... Pero era en la zona de San Agustín, ¿te refieres más o el Realejo Bajo? Sí, me acuerdo que había una que nosotros decíamos, Unino no, era Unión no, Unino, y nosotros decimos Unino no. Y ya te digo, hubo gente que no estuvo complaciente con esa unión. Bueno, hubo hasta una hojita de papel que se repartió, porque es que don Juan Méndez en el libro, el original creo que está en el ayuntamiento, de esa hojita escrita a bolígrafo que se pasó por muchos sitios diciendo eso de que no, realejeros, que queréis, sobre todo en el Realejo Alto creo que era, que no querían que se unieran. Yo me acuerdo yo era jovencito, yo ahora no te acuerdo si era 10, 14 o 15 años que yo tuviera, no sé la edad concreta, que me dieron unos papeles como para ir por las casas para que la gente no votaran a favor de la unión. Porque en realidad no hubo una votación, sino que fue el que se decidió, porque la gente que dijera que no quería, exacto. Pero la gente estaba muy de acuerdo, incluso mi padre se enfadó que porque había cogido yo aquello, yo no sé qué edad tendría yo, pero mi padre se enfadó conmigo. O sea que en ese entonces pues la gente no estuvo de acuerdo. Ay, Dios mío, historias de nuestro municipio de Los Realejos. Historia y vamos a ver, en aquella época, hoy dices tú, hoy lo piensas y tú dices, ya es un pueblo que está unido, que está... Hombre, siempre hay discrepancias. Sí, siempre. O sea, no todo el mundo está de acuerdo, pero... ¿Y quién no las tiene? En una pareja bien avenida incluso. Es decir, siempre hay días buenos y días malos, ¿no? De todas maneras, sí, hay cosas que se anotaron, se estudiaron y eso, y después no se cumplieron. Hay muchas cosas que no se cumplieron. Sí. Y entonces la gente estaba defraudada. Ajá. Pero bueno, hoy en día, pues mira, están unidos y Dios quiere que siga así. Y aceptar lo que ha venido y luchar porque es un pueblo, Los Realejos. Sí, bueno. Lo que pasa es que siempre seguimos diciendo Realejo Bajo, Realejo Alto. Eso no hay quien lo quite. Bueno, pues nosotros, lógicamente, lo que sí nos hacemos eco es de precisamente esos datos que están en la historia para contarlo. Pero el Día Internacional de la Radio también tiene sus momentos, así que espera un momentito, te voy a poner yo algo por aquí. A ver si tú te acuerdas de esto. Espera a ver si te acuerdas tú de alguna cosita de esta. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, a ver, aquí. Lucecita, una producción de la cadena SER, original de Delia Fiallo, en versión para la radio de Kiko Hernández. La emoción de los dramas radiofónicos de más preferencia, las radionovelas de la T Grande. Si el mar que por el mundo se derrama tuviera tanto amor como agua fría, se llamaría por amor María, y no tan solo mar como se llama. Si la llama que el viento desparrama por amor se quemara noche y día, esa llama de amor se llamaría simplemente María. Bueno, qué recuerdo, esa simplemente se paraba la gente, ¿no? Y a una hora determinada. María. ¿Te acuerdas de esas radionovelas que se daban, no? Sí, la radionovela. Bueno,
que la gente había determinadas horas que todo el mundo dejaba de hacer las cosas para oír las telenovelas, o telenovelas, no, las novelas por la radio. Sí. Y la gente estaba muy pendiente. Oye, ¿dónde iban a escuchar ustedes la radio? Por ejemplo, los partidos de fútbol o cuando daban un parte de lo que es en sí las noticias, que era importante. Había curiosidades, porque habían determinadas casas, no todo el mundo tenía radio. Uh-huh. Y entonces hubo épocas, y yo creo que en mi casa sé que una vez hubo una radio ahí y que la gente iba en la época esa a oír lo que se llamaban los radiohablados, que sí. eran los partes que se daban, sí. que todo el mundo estaba pendiente. Hoy en día ya la gente no, con todos los diarios que hay y las teles además nos funden a muchas cosas, pero en aquel entonces la radio era fundamental, sí. muy fundamental para saber las noticias todas, y había noticias que a lo mejor habían ocurrido, pero por la radio te enterabas al momento. Sí, y que tú en cierta manera en tu casa tenías radio, tú recuerdas Sí. de Pechico Menudo. Sí, desde chico, bueno, incluso habían en algunas determinadas casas que la gente, debe ser cuando la guerra incluso, que no todo el mundo tenía radio, que la gente iba a determinadas casas a oír los radiohablados, lo que se llamaban los partes que se daban. A mí me pasó lo mismo, pero con la tele, porque nosotros no teníamos en casa, éramos 8 y claro, no daba para todo. Ah, claro, entonces, pues bueno, en casa de doña Olga íbamos a ver a Rintintín, íbamos a ver la Bonanza y demás, Es ¿no? curioso, sí, porque en su época, al principio, como todos los medios de comunicación, la televisión, pues no todo el mundo se compró la televisión porque no era tan barata tampoco en aquel entonces. Sí, cierto. Entonces habían en casas determinadas que tenían la tele y entonces tú ibas, yo qué sé, partidos que se daban, pero que no se daban en directo, porque sí. nosotros al principio no veíamos los partidos de fútbol en directo, sino que los veíamos después de haberse jugado, ya los veíamos, ya sabíamos hasta los resultados por la radio. Claro, pero en cualquier caso yo me imagino, no sé, el cafetín de los plateros allá en el Raleo Bajo. Sí, exactamente. Y incluso en la época que estuvieron en la guerra y eso, la gente iba a determinadas casas a oír los radiohablados. Es decir, que yo recuerdo haber visto una fotografía donde se veía como la ventana de que daba a la calle abierta y mucha gente apoyada en la ventana abierta y la radio al fondo y todo el mundo alrededor, ¿no? Alrededor, claro, porque en un principio, tú date cuenta que en un principio no todo el mundo tenía radio. Uh-huh. O sea, y había determinados sitios, y menos mal que estaban en los bares, casi todos pues tenían la radio, y había mucha gente que incluso era curioso, para los partidos, cuando jugaba la selección española o eso, sí. La gente se iba a determinados sitios a oír el partido de fútbol. Y después siempre había alguien que decía, si estaba en el café o algo, decía, oiga, que cállese, que va a empezar el parte. Cállese. Pero la verdad que son peculiaridades de aquella época. Sí. Que ya te digo, en determinados lugares, hoy en día, bueno, ya eso es extrañar, ya todo el mundo en las casas ya hay radio, tele, tenemos de todo, no tenemos que ir a los centros. Bueno, pues siempre había alguno que decía, cállese. Eso sobre todo en los casinos que íbamos, que claro, como en las casas no habían televisiones, pues íbamos al casino y entonces se veían los partidos y claro, o cualquier cosa y había personas allí que decían, cállese, que no me dejan oír. Entonces, ¿cuántas veces? Sí, ¿y cuántas veces habrás escuchado tú eso? El parte ese cuando se decía. El parte de Radio Nacional de España.
Bueno, Sí, a mí sí. me trae muy buenos recuerdos porque yo era chico menudo y bajaba por la escalera del portón 1, donde vivía yo, el número 7, y bajaba por todas las escaleras y oías tú en un piso y en el otro esta música. Y claro, yo me empecé a enamorar de la radio por los sonidos y sobre todo por las sintonías y demás. Y después ya, claro, te enganchas a lo que te cuentan. Claro, es que date cuenta que en aquel entonces la radio era un medio importantísimo, porque nosotros, incluso la lejanía, nosotros los partes que se llamaban los partes de Radio Nacional de España, pues no se daba sino en Madrid, que se daban de allá y daban noticias pues de la península y de algunas cosas de las islas, pero que nosotros nos enterábamos gracias a eso, lo que se llamaba los partes hablados, decía. Mira, hay otra radionovela, vamos a ver esta. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid. Bueno, pues Ama Rosa, ¿no? Que también fue otra de las que bueno, que uno escuchaba. Escucha. Del niño. Pero si puede buscar un hogar para él. Es como alguien me decía a mí, dice Isidro, las mujeres en la costura se paraban todas para escucharla, y entonces decía la encargada, decía, no, ustedes sigan, que eso se puede escuchar, no hace falta, que era mejor que en la fotonovela, que sí tenías que pararte a leerlas, ¿no? Es que tú date cuenta que antiguamente no todo el mundo, lo que yo te dije antes, no todo el mundo tenía radio, entonces había determinadas casas que tenían radio y iba la gente a Era oírla. un lujo tenerla. Era un lujo. Claro. Hoy en día ya, bueno, ya eso. La radio incluso, hoy en la tele se ha comido un poco la radio, pero la radio sigue siendo importante. Uh-huh. Bueno, y además porque, entre otras cosas, lo que tenemos que recordar es que esa radio también tuvo en la historia de la radio de nuestra tierra y especialmente de este municipio de Los Realejos, a pesar que estaba en la Orotava, hay que recordar que el padre Siberio con su radio especialmente, Radio ¿no? Popular. Sí, que estaba en lo que es la Orotava y que él fue director, que después se fue para la COPE, ¿no? En Radio Popular, ¿no? Yo no sé si estuvo en la Orotava en una trasera del ayuntamiento o algo de eso, ¿no? Sí, por ahí era. No recuerdo, sí, en los principios. Sí, bueno, pues. Sí, la famosa, ¿te acuerdas? La famosa Voz del Valle. Sí. Que era una emisora que tenía la Orotava, que el padre Siberio era el director. Bueno, pues esa era, y bueno, que había gente que la seguía mucho aquí, habían incluso presentadores que fueron muy conocidos. Claro, La gente llamaba para dedicar los temas musicales, ¿verdad? Sí, Radio Club, Radio Juventud, pero aquí incluso los principios de Radio Ralejo, ¿te acuerdas? Sí. El principio de Radio Ralejo lo vivimos todos. Todos. Bueno, hay que recordar que Juan Antonio fue uno de los primeros que estuvo aquí con Cándido López. Cándido López, sí, con señor. Don Guillermo Camacho. Sí. Tu hermano llegó a estar aquí, que de hecho incluso lo tenemos grabado, ¿no? Hay cosas importantes, pero yo la verdad que yo viví el nacimiento de Radio Ralejo en cuanto como emisora importante dentro del pueblo, pues además era una novedad, porque uno estaba acostumbrado a Radio Club, Radio Juventud, bueno, Radio Nacional de siempre, pero cuando Radio Ralejo empezó a funcionar, pues sí, importante. Además fue cuando los comienzos de los carnavales. Sí. Importante, incluso se grababan cosas, no se hacían cosas en directo, sino se grababa y después se ponían. Emitía, sí. Bueno, y después ya... ¿Y tu principio? Sí, pusimos aquí los micrófonos, Miguelito puso los micrófonos colgando y el resto de compañeros y demás, y al final vinieron aquí las murgas. Venían las murgas ahí con el coche de los Siberio para arriba, con Manuel Siberio, que era el director de Los Trapaceros en ese momento, y tocaban aquí en directo, y después cuando, la primera misa, recuerdo yo, Juan Antonio, la primera misa, que, hubo una señora que llorando me lo dijo en la calle, dice, es la primera vez que yo recuerdo, porque ella tenía una discapacidad que hoy en día,
hace 30 años esa discapacidad, fíjate tú cómo hemos avanzado en derechos, hace 30 años una persona con una discapacidad, por muy poca que fuera en las extremidades, las piernas y demás, estaba condenada a la casa. Entonces la mujer no podía ir ni siquiera a misa, no habían coches, no tenía un coche de la familia. De vez en cuando, si se podía, se iba un día determinado a la iglesia con un taxi, o porque ni guaguas habían por donde ella vivía. Y sin embargo dice, ay, mi hijo, gracias porque pude escuchar la misa del Carmen desde mi casa. La mujer llorando, ¿eh? Sí, no, yo me acuerdo, ya te digo, yo recuerdo mucho Radio Ralejo en sus principios, que se hacía en los carnavales, lo importante que fueron. Oye, y las tú... tertulias, ¿te acuerdas de las tertulias? Sí, por eso digo yo, las tertulias que tenías con Orlando Remón, con la tertulia de la experiencia. Sí. La tertulia de la experiencia con el Pidio, con Pedro. Todo eso está González, grabado, Pedro. todo eso está grabado, que yo estoy recuperándolo. Sí, yo estoy recuperándolo. Bueno, me ha costado, porque, pues bueno, no. Sí, pero hace años, ¿no? Sí, no, pero me ha costado en el sentido de que no lo encontraba. Al final lo encontré en un disco duro que, bueno, que estaba medio perdido, y yo me he pegado un curro y he recuperado las palabras tuyas, he recuperado las palabras de... ¿Sí? Y he recuperado las palabras del Pidio y de don Marcos Toste y de toda la gente que intervino ahí, y te lo juro, es muy emotivo porque escucho a Pedro González, Pedro Fuente, sí. Todo eso lo tengo y lo estoy preservando de cara al futuro, porque eso es parte, porque las palabras que dices tú, que dice, pues bueno, es historia viva, y además son opiniones de un alcalde del municipio de Los Realejos, como fue don Elpidio Hernández Toste, que precisamente para que él hablaba allí de cosas que hoy en día se están llevando a cabo, y que ya él en aquel momento de la historia, hace 30 años, era digamos, decía, ¿no? Es decir, un hombre muy adelantado a su etapa, y bueno, eso lo conocerán nuestros oyentes dentro de poco, que estamos trabajando con ellos. Pues importante, sí, eso hace muchos años, ¿eh? Sí, bueno, eso fue el 90, bueno, no, lo del Pidio fue más tarde, pero lo que estábamos hablando nosotros es del 91 en adelante, que empezamos el 19 de mayo del 91, ¿no? Pero mira, escucha esto, pero cuidado, porque no se podía escuchar todas las radios, ¿eh? No se podían escuchar todas las radios, ¿no? Habían algunas... Escucha esta. Shh, a ver, ahora escucha. A ver. Sí. Radio España Independiente, Estación Pirenaica. La Pirenaica, apaga eso. Eso habría, se escondía uno cuando te ponía, no decías que la estabas oyendo, ¿eh? Sí. Porque te podían coger, dice, la Pirenaica, vamos, por la noche, sí, era como que estaba cometiendo uno un delito, el oír la Pirenaica. Bueno, y que claro, nuestros padres decían que, claro, era la radio clandestina, la radio que estaba en Francia, en los Pirineos, por eso es la Pirenaica, donde hablaba, pues, ¿te acuerdas aquella? La Pasionaria, donde se hablaban claro, gente que en aquel momento, para muchas de las personas que no conocían el tema, pues eran personas y parecían diablos, ¿no? Y eran simple y llanamente la libertad también expresada, ¿no? Incluso te decían las cosas, porque habían cosas que pasaban en la península que nosotros aquí ni nos enterábamos. Nada. Que la gente salía a la calle y eso, y entonces la Pirenaica te ponía todo eso. Y claro, tú oías la Pirenaica y tenías que estar oyéndolo como y mirando por las puertas y eso, por si acaso te estuvieran oyendo, como que estabas cometiendo un delito. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues... Dime. No, que las cosas que en aquella época, tú hoy te ríes, tú dices, pero ¿y qué decían? Pues no decían nada extraño. Claro, pero en aquella época, obviamente, de mucha control, mucha represión, en algunos casos, lógicamente, con respecto a los medios de comunicación y a los profesionales y demás. Pero bueno, nos quedamos con la parte más positiva, que era la de que la radio cumplió una función de acompañamiento importante. También hay que recordar Radio ECA, no se nos puede olvidar cómo faenando. Educativa,
una radio Sí. educativa. La hora del soldado, la ronda, Sí. que es la que decía yo La también. ronda, sí, ¿te acuerdas las dedicatorias? Le dedico Sí, sí. dedico a tal señorita, incluso los novios, ¿no? Que le dedicaban a sus novias. Sí. Eran cositas, curiosidades que hoy en día la gente a lo más se ríe, pero en aquel entonces le dábamos su importancia. Ya te digo, vuelvo a repetir que la radio en aquella época fue muy importante, muy importante. Sí, sí, señor. Y además porque estamos hablando de una etapa de la historia donde la gente no tenía muchas opciones. Es decir, no es como ahora que tienes un montón de opciones para tú poder Sí. divertirte. Antes salías a la calle, tenías eso, pero la radio también te abría otras fronteras. Había gente que con la imaginación, a través de lo que escuchaba, pues... Claro, ¿no? claro, y aparte de eso, la radio te comunicaba, es decir, tú había cosas que antiguamente te enterabas después de pasado tiempo, que había ocurrido una cosa a lo mejor en Madrid, y sin embargo la radio te tenía informado. Dime tú los informativos, ¿no? Los informativos de Radio Nacional que te informaban de todas las cosas que pasaban en el mundo y se enteraba uno. Uh-huh. Y La radio siempre ha sido, sigo diciendo, un medio audiovisual importantísimo Sí, ¿no? para las comunicaciones, para enterarnos de las cosas, porque ya te digo, las noticias a lo mejor que te daban el periódico, a lo mejor una noticia que había ocurrido una semana después, y sin embargo la radio al momento que te comunicaban las cosas. Sí, la radio ha sido un medio audiovisual muy importante. Uh-huh. Bueno, y ahí estamos nosotros. Bueno, pues hoy estamos recordándolo con Juan Antonio Plasencia en este momento de la historia, donde por supuesto cumple un papel fundamental pues esa radio y también, Sí. como no, pues bueno, todo lo que se podía prodigar ahí en el entorno. Juan Antonio, siempre un placer hablar contigo, recordar esos momentos de la historia de nuestro municipio. Sí. Y también, por supuesto, del mundo en general. Porque... Sí, hemos hablado un poquito de eso, porque esto sería largo de hablar. Ya te digo, vuelvo a decir, la radio era un medio muy importante, comunicativo, para enterarnos de las noticias de todo el mundo. Bueno, pues... La televisión vino después. Sí, la televisión vino después, vino en blanco y negro. Después. Pero la radio nos enterábamos cosas, ya te digo, al momento, o sea que ya te digo, un medio audiovisual, de audio, no visual, sí. Importante. Muy bien, bueno, pues con eso nos quedamos, Juan Antonio. Siempre un placer hablar contigo. Todos hoy en el entorno de esa radio. Oye, por cierto, yo decía lo del cafetín allá pero en la zona de San Agustín, ¿dónde ubicarías tú esa radio en esa etapa de la historia? ¿En qué bar? ¿En el Venecia estaba allá cuando eso o no? El Venecia, el casino. El casino. Bueno. Tenía la radio que la gente... Y había en determinadas casas. Yo me acuerdo que no todo el mundo tenía radio. Yo me acuerdo que en mi casa yo no sé si había una radio y que la gente venía a oír. Bueno, pues todos pegaditos al transistor, a la radio. El transistor vino más tarde. El transistor es un invento más tarde. Mucho después. Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias. Seguimos hablando de todo nuestro municipio, que dentro de poco tenemos que empezar a hablar ya de carnavales, ¿eh? Claro. Hay que hablar sobre todo de la historia de ese carnaval que empezó, cómo empezó. Sí. Y los principios, que siempre los principios, pues fueron espectaculares. Sí. Que hay que decirlo. Bueno, pues la próxima entrega de esta historia novelada, vamos a decirlo así, del municipio de Los Realejos de nuestra tierra, con Juan Antonio Plasencia tendrá, careta o pañuelo. Que ya vienen los carnavales. Que viene la mascarita. Me conoce, mascarita. Me conoce, mascarita. Muy bien, Juan Antonio, un abrazo para tu esposa también, para tu familia. Bueno, igualmente. Gracias, amigos. Saludos. Bueno.